Plexo cervical. Se encuentra formado por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, de C1 a C4. ¿Qué es un plexo nervioso? Es la serie de anastomosis que sufre un nervio periférico antes de su distribución periférica. Presentamos 3 asas. El asa del atlas, que se va a formar por la comunicación del ramo anterior del primer nervio cervical con la rama ascendente del ramo anterior del segundo nervio cervical. Tenemos el asa del axis, que se forma por la comunicación del ramo descendente del ramo anterior del segundo nervio cervical con el tercer nervio cervical. Y por último, el tercer asa cervical, que se forma por la comunicación del tercer y cuarto nervio cervical. Estas 3 asas van a proporcionar ramos motores o profundos, superficiales o cutáneos y ramos comunicantes. Ramos motores o profundos. Tenemos uno que destaca el nervio frénico, que se encuentra en el triángulo de Cedillot. El nervio frénico va a nacer por una raíz principal proveniente del cuarto nervio cervical y 2 raíces secundarias inconstantes, C3 y C5. Va a terminar en el diafragma, dando su inervación motora y sensitiva, y de igual manera va a inervar sensitivamente al pericardio y a la pleura. En la entrada del tórax se va a comunicar con el nervio subclavio y con el ganglio cervical inferior. Se divide un nervio frénico derecho y un nervio frénico izquierdo. El nervio frénico derecho va a dar 3 o 4 ramos, donde la mayoría, excepto uno que se dirige a la vena cava inferior, va a dividirse en 2 clases, en ramos musculares superiores, que van a estar destinados a la porción esternocostal del diafragma, y en ramo abdominal, que va a inervar sobre todo los pilares del diafragma, tanto derecho como izquierdo. Se va a comunicar con filetes simpáticos provenientes del ganglio celíaco y va a formar con ellos el plexo frénico derecho. Este plexo frénico derecho va a presentar ganglios frénicos. Además de eso, va a acompañar una arteria, la arteria frénica inferior derecha. Si tenemos un nervio frénico derecho, por lo tanto tenemos que tener uno izquierdo, el nervio frénico izquierdo, que se va a dividir de manera similar al derecho. Va a dar ramos musculares superiores destinados a la porción esternocostal del diafragma, misma disposición que en el lado derecho, y va a dar un ramo abdominal, que es mucho más delgado que el derecho, y se va a comunicar con los filetes simpáticos provenientes del ganglio celíaco, constituyendo así el plexo frénico izquierdo. Este plexo frénico, a diferencia del derecho, no va a presentar ganglios. De igual manera tenemos el nervio frénico accesorio, que van a ser el nervio del subclavio y se une al nervio frénico principal a nivel del cuello o en el tórax. Otro ramo motor o profundo viene a ser el ramo descendente, que se va a unir al nervio hipogloso para formar el asa del hipogloso. Este asa va a inervar a los músculos infrayoideos. Para recordar a los músculos infrayoideos, tenemos que pensar en la siguiente mnemotecnia. Este hombre está tirado. Esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Bien, pasamos a describir los ramos cutáneos o superficiales. Son en número de 4. El nervio occipital menor, que nace de la segunda asa cervical y se divide en un ramo anterior y otro posterior, destinado a los tegumentos de la región mastoidea y de la región occipital. De igual manera tenemos el nervio auricular mayor, que se va a desprender también del segundo asa cervical, se va a dividir cerca del ángulo de la mandíbula, o gonion, en 2 ramos, uno anterior que es el aurículo parotidio y uno posterior que es el aurículo mastoideo. Tenemos el nervio cervical transverso, o nervio transverso del cuello. Este nervio también nace a nivel de la segunda asa cervical. Y el nervio supraclavicular se encuentra por arriba de la clavícula. Se desprende del cuarto ramo anterior y se va a dividir en ramos supraesternales, supraclaviculares y supraacromiales. Asimismo, vamos a tener ramos comunicantes con el tronco simpático,
con el nervio accesorio, recordando así que el nervio accesorio da la inervación motora al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo, pero el tercer nervio cervical va a recoger la inervación sensitiva del esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. También se va a comunicar con el nervio hipoglóso mediante una o dos ramas de la primera asa cervical y un ramo descendente del plexo cervical. Eso en relación al plexo cervical.